La clave de la Casa del Chicle, del iPhone de Diana que al fin de la coartada de que la madre de Diana que se despertó en su casa de Veraneo en apobrado caraminal el 22 de agosto de 2016, comprobó que su ya no había regresado a casa tras pasar la noche en la fiesta patronal y denunció su desaparición en la Guardia Civil, et l'engrenage investigador se puso en marcha. No est habitual en empezar a investigar immédiatement aux anciens una persona joven que no va a casa a dormir tras salir de marcha, pero en este caso funcionó el buen olfato d'un curtido guardia de la Policía Judicial de Noa, la Coruna, que ya pensó que podía haber algo grave, se explicó ella el responsable de la UCO, Manuel Sánchez Corby. Media.la 12 del mediodía des mismo día empezaron la pesquisa. Los agentes empezaron a reconstruir movimiento y a rescatar mensajes y llamada y poco después ya estaban movilizado la Policía Judicial de la Coruna y el equipo de secuestro de la Unidad Central Operativa, UCO. Se acababa de conformar un grupo de trabajo que, 500 días después, está dando ya lo último coletazo a la investigación, con el presunto autor de la muerte de la chica, José Henri Cabin, et el Chicle, en prisión. El iPhone 6 y el Alfa Romeo Toro pasado, tremendamente fácil saber que tenían que haber hecho y donde tenían que haber buscado, pero esos nos encontraron con que el escenario era, según Sánchez Corby, de lo más difícil de investigar, que no había testigo ni sospechoso, no había móvil de la desaparición y no aparecía el cuerpo del delito. Pese a la dificultad, nos usaron su empeño y ayer, finalmente, han confirmado la clave para esclarecer el caso. Furando, como ya indicó en su momento El Mundo, el iPhone 6 de Diana y el vehículo de El Chicle. La pesquisa fueron incontables, desde la reconstrucción de su movimiento esa noche en apobra al análisis pormenorizado de su familia y de sus amistades, un escrutinio a la vida de Diana, que incluyó redes sociales y dispositivo electrónico, y el colectivo de feriantes de la fiesta del pueblo, asentado en la zona en la que se le perdió el rastro. Todas le llevaron a Calojón sin salida, puis se descartó relativamente rápido en esos cuatro escenarios y vis alguna cosa rara, de modo que ya solo quedaba fiar todas las esperanzas a la nueva tecnología. Lograron establecer que Diana envió el famoso mensaje a un amigo de Madrid, me estoy acojonando, un gitano me está llamando, a la 02. horas y a las 02:43 hizo una llamada falida a otras amigas. Ninguna actividad más, pero sí que su teléfono tuvo vida hasta las 02. Horas, 16 único minuto para escrutar hasta la saciedad. La investigación del aparato permitió conocer que, por la velocidad en la que los repetidores detectaron el aparato, se movió en coche desde el paseo marítimo de Apobra hasta el puente de Tarragona, en el vecino municipio de Rianxo. Ya tenían un itinerario solo que daba una posibilidad, un desconocido sin vinculación con el que la abordas a esa hora intempestiva en Apobra y se la llevas en coche, al menos, hasta Tarragona. Seul autre coche. Camara,
Radarito da Cuanta Imagem encontrezem analisaram 40 câmaras e apenas lograram extrair photos de bola de luz. Pero também essa bola é que saber como mirarlas e lograram reconstruir trajecto. Finalement, conjugando un total de masse de 2 millones de datos telefónicos y lo movimiento de lo coche, lograron establecer la 02. «58 horas solo había être coche sobre el puente de Tarragona, de lo que un se descartó rapidement. Mus después se supo que troera el chicle point ya solo que débat il 50% de posibilidad de haber sido él. El chicle siguiente seguido en novembre de 2016 cuando se convirtió en uno de los principales sospechosos. Ya se había localizado el móvil de Diana enterrado en uno lodo bajo el puente de Tarragona. La duda empezaron a despejarse, el sospechoso se la había llevado en coche y había tirado el móvil al mar de Delhi. Con el foco puesto en él, empezó un seguimiento y él, un delinquent avispado y profesional, se Sanche Corby, se supo seguido y dio un paso. El 24 de noviembre llamó a un guardia conocido y le preguntó si sabía por qué lo seguían, cometiendo un error al reconocerle que esa noche había estado en Apobra con su mujer. Poco después, le llamarían a declarar con su mujer y luego a su cuñado, todo como testigo, dando una falsa coartada de que no habían estado en Apobra, sino robando gasolina. Suprimera incoherencia el móvil falso además, le pediront su teléfono móvil y primero les apportó un que no era el suyo. Cuando le echaron en cara el engano, les intrigó el real, pero ya resucitó, de modo que no aportaba más datos que lo que ya tenían los agentes. También se decidió escuchar su conversación a través d'un micro en su coche, sin lograr resultado. La sospecha ya estaba, pero no le coincidía de tal point sabían por su teléfono que estuvo en Apobra a la 02. «42 y luego en Tarragona a la 02.58, pero el itinerario que siguió, según el radar del teléfono, era distinto al del aparato de Diana. Nueva prueba. En agosto de 2017 lograron resolver el puzzle. Se realizó una reconstrucción de lo hecho en la misma noche de la fiesta patronal y averiguaron que, por el volumen de personas que se juntaban, leur petit dor avait saltaban con un patron différent. De ello se desprendía que los trayectos que indicaban qu'un y otro móvil si eran compatibles. Justo un mes antes, en julio, una empresa israelía había conseguido desbloquear el teléfono en Múnich, Alemania, y el móvil confirmaba que Diana no había vuelto a usar el teléfono para nada desde esa 02. «58 horas. Novembre de 2017, ninguna duda. Todo estaba muy atado y en novembre de 2017 llegó la confirmación definitiva, ya no había ninguna duda de que era el autor.
Gracia al telefono y a desbloqueado, en julio, pudieron establecer el punto exacto de lo movimiento de Diana y que había estado, en una gasolinera. Al analizar la cámara, encontraron foco de luz, pero la medición técnica realizada permitieron establecer que un coche que esa misma hora tenía justo el mismo tamaño que el Alfa Romeo de la Musée del Chicle que luego estaba sobre el puente el solía utilizar. Denuncia en boire au point el Chicle intentar incidir el 25 de diciembre, pero la resistencia de la víctima frustra el intento. La víctima se queda con el modelo del coche, un Alfa Romeo, la do primera cifra de la matrícula y la letra. El Chicle está atrapado. Fin de la coartada. Lo investigador le quedaba por determinar si había actuado solo o acompañado. El punto débil de la historia, según la palabra del jefe de la UCO, era la coartada de su mujer y su cunado, pero este fin de semana se resolvió, y cuando a la esposa la detuvieron y a lo otro familiar le tomaron testimonio, todos se dedijeron y le dejaron sans excusa.